Invitamos a los niños que pasen al culto. Ahora también se está desarrollando el campamento de los preadolescentes y los adolescentes están allá con un equipo de trabajo que los están ministrando. Así que también oramos por ellos para que el Señor se manifieste en sus vidas y puedan venir renovados de ese lugar, ¿no? Ahí van todos los pininos. Amén. Aleluya. Epa. Qué piedra para la onda, ¿no? Amén. Concluimos el último sábado del mes una etapa donde hemos estado hablando sobre la gran comisión, sobre esa tarea dada a la iglesia de dar a conocer a Dios, de llegar a entre aquellos que han sido elegidos por Dios, pero aún están entre los perdidos, y esa tarea que Dios le encomendó a la iglesia. Dice la Biblia que los ángeles desearían hacer esa tarea, pero el Señor designó a su iglesia, a sus hijos, para cumplir esa tarea, ¿no? No solamente de proclamar el evangelio, sino también de ser sal y luz aquí en la tierra, manifestando un reino de justicia, un reino diferente al reino de este mundo, y mostrando con nuestras propias vidas que se puede vivir de una forma diferente. Oraba al Señor para que esta noche sea un tiempo para disfrutar de su palabra, disfrutar de las Escrituras, y que Él nos conceda, ¿no? Que nos conceda el poder entender los misterios del reino. Nosotros a través de la Gran Comisión hablamos de la salvación, hemos recibido salvación, pero también le hablamos a la gente y le decimos que hay alguien que murió por ellos para darles salvación. Y en estos días meditaba y entiendo que el Espíritu Santo me guiaba a preguntarme, ¿cuánto entiendo de esa salvación recibida? ¿Cuánto entiendo de lo que se me ha concedido, pero también de lo que se demanda de mí a través de una salvación tan grande? Siempre digo que con Dios interactuamos como padre y como rey. Como hijos de ese padre tenemos derechos, pero como súbditos de un reino tenemos obligaciones, tenemos tareas. Dice la Biblia, tareas que Dios ya nos predestinó, nos propuso desde antes, desde el principio de los tiempos. Y quisiera poder dar un repaso de todo lo que comprende la salvación. Estoy convencido que toda aquella persona que ha recibido la salvación tiene que indagar, tiene que conocer qué es lo que se le ha dado, porque entiendo que la salvación no es tan solo un evento de un día que yo decidí recibir al Señor, sino que también comprende un proceso de una transformación de vida conforme a la nueva naturaleza que se nos ha dado. ¿Cuál era nuestra condición, dice la Biblia, antes de conocer al Señor? Acompáñenme a Romanos, capítulo 3, verso 23. Amén. Hoy vamos a ver muchos versículos. Ya la gente de multimedia se está quejando que he elegido muchos versículos. Pero hasta las 6 de la tarde estaba cambiando el bosquejo y cambiaba y cambiaba y cambiaba, porque entiendo, el Señor te da más. Cuando vos buscas de Él, de indagar en su palabra, el Señor te da más y te recuerda versículos que hace mucho tiempo que no lo usás, y Él te añade luz conforme a la búsqueda que tenemos de Él. Esta era nuestra condición antes de conocer al Señor. Dice, por cuantos todos, ninguno quedaba afuera, todos pecaron. Estábamos destituidos, estábamos separados de la gloria de Dios. ¿Y qué hizo el Señor con nosotros? Efesios 2, verso 1, dice que Él
nos dio vida a nosotros cuando estábamos como estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Por qué el hombre estaba en esa condición? ¿Por qué el género humano estaba en esa condición de muerte espiritual? Por el pecado, por lo que sucedió en el Edén, allá donde Dios había establecido al hombre en un ámbito donde nada le faltaba, un ámbito donde la comunión de Dios con el hombre era sin estorbos, pero el Dios le estableció también una forma de vivir ahí y el hombre no la respetó. El hombre claudicó, el hombre pecó, y eso no solamente fue un perjuicio para ellos, fue un perjuicio para todas las generaciones venideras. Y allí mismo, todo esto lo relata el capítulo 3 de Génesis. Y ahí mismo en ese capítulo, en el verso 15, dice que Dios dio la salida para ese pecado. Génesis 3:15 dice que la simiente de la mujer, o sea, Cristo, heriría a la simiente de la serpiente, que es Satanás, y le haría de una herida mortal en su cabeza. Y ahí comenzaría la restauración de todas las cosas al principio. Efesios 2, verso 4 y 5. Cuando estábamos en esa condición, muertos espiritualmente, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. ¿Qué es la vida? Es Cristo mismo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo, mis palabras son verdad y son vida. Él siempre se manifestó como la vida. Dice que cuando estábamos muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo, y entre paréntesis dice, por gracia sois salvos. Se había consumado el pecado en el Edén. También había una justicia divina, dice, que demandaba un juicio por causa del pecado y por causa del pecador. Pero Cristo pagó el precio de ese juicio y nos ha otorgado eterna redención. Entonces, para comenzar a detallar el proceso de la salvación, estudiábamos este tema con unos hermanos hace un tiempo y yo decía que yo entiendo que la salvación comienza en Dios. Fue un designio de Él, un deseo de Él otorgarnos salvación. Él nos eligió para salvación. Y a esto le llamamos predestinación. Romanos 8, verso 29, dice, porque a los que antes conoció, también, ¿qué dice? Predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre los muchos hermanos. Aquí comenzamos a entender un poco el propósito de la salvación. No solamente liberarte de la naturaleza pecaminosa, sino para que seamos como conformes a la imagen del Hijo y para que Él sea el primogénito entre los muchos hermanos. La predestinación, esta palabra un poquito rara, es la elección soberana de Dios sobre la humanidad. Él nos eligió para darnos eterna salvación y no es una elección caprichosa de Dios de decir quién es salvo y quién no, sino que tiene que ver con uno de los atributos de Dios, que es su presciencia. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Dice que hemos sido elegidos según la presciencia de Dios. ¿Qué significa esto? Es un atributo de Dios de conocer todas las cosas antes que sucedan. El Señor conoce ya lo que va a suceder en el futuro. Por eso dije que no es una elección caprichosa, sino es conforme a ese atributo de Dios de conocer cómo vamos a responder cada uno de nosotros en el futuro. Muchas veces me pregunté, y me lo han preguntado,
¿Cómo puede ser que un Dios de amor predestine a algunos para salvación y otros para perdición? Pero en su presencia, en el que todo lo sabe, en el que es santo y que nada escapa de su cuidado, Él sabe de la forma que hace las cosas. Entonces el Señor nos llama para salvación a través de esta predestinación, y al hombre le es otorgado una facultad de tomar esa salvación o rechazar la salvación. Vamos a leer unos versículos en el libro de Juan y los vamos a leer minuciosamente para entender todo el concepto de lo que está escrito. Conforme a esta verdad, el hombre acepta o rechaza la salvación de Dios. Juan 3, verso 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. Un requisito fundamental para recibir la salvación: creer. Y aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Verso 18, insiste en la fe. Dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado simplemente porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La única condición para aquel que ha sido predestinado y no recibe la salvación es la incredulidad sobre la obra salvífica del Señor Jesucristo en la cruz. El que no cree, dice la palabra, ya ha sido condenado, simplemente no porque Dios no quiera darle la salvación, sino porque Él decidió en su corazón no creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Verso 19, dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cuántas personas han pasado por las congregaciones? Si yo puedo hablar de esta. Recuerdo antes de comenzar en la etapa de discipulado, la iglesia acá como congregación tuvimos un cambio rotundo, porque el discipulado fue más confrontativo y muchos no quisieron, porque entiendo lo que dice aquí la palabra: amaban más las obras de las tinieblas que la luz que se le estaba presentando. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Recuerdo puntualmente un hombre que yo le decía: si vos querés corregir tu vida y recuperar tu matrimonio, acá me tenés las 24 horas del día. Pero si no hay esa decisión en tu corazón de cambiar, no me hagas perder el tiempo, por favor. Y en un primer momento decía: sí, pastor, acá estoy, pero con el tiempo vi que él amaba más las obras de las tinieblas que de la luz. Y lamentablemente no lo pude ayudar, porque él había decidido en su corazón persistir en el mundo de pecado. Entonces, cuando el hombre acepta la salvación, abraza la salvación, el Espíritu Santo comienza un proceso en él para darle entendimiento. El espíritu que estaba muerto es despertado por el Espíritu Santo y comienza a darle entendimiento de la Escritura, comienza a darle entendimiento de todas las cosas que son espirituales, y lo lleva a la convicción de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la obra del Espíritu Santo, pero solo para aquellos que deciden abrazar la cruz. Hechos 2:38. Estos son unos versículos que leyó el pastor David hace 2 sábados atrás. Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese era el consejo de Pedro en ese momento: arrepiéntanse, bautícense.
en el nombre de Jesucristo y van a recibir al Espíritu Santo. Verso 39, porque para vosotros es la promesa, para sus hijos y para todos los que están lejos, en cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Acá nuevamente otro indicio de la predestinación. Dice, en cuanto a los que Dios llamare. Verso 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Verso 41. Así, los que recibieron la palabra, dice, los que recibieron la palabra, no todos, sino los que recibieron la palabra, fueron bautizados y se añadieron en aquel día unas 3.000 personas. En mi opinión, y se lo voy a decir lo que yo entiendo con respecto a la salvación, el Señor nos otorga esa capacidad de elegir, aun cuando hemos sido elegidos por Él. Acompáñeme por favor al libro de Deuteronomio. Esto sucedió mucho antes de la cruz, pero cuando el Señor hablaba con su pueblo desde el corazón. Deuteronomio 30, verso 15. Dice, mira, que yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Verso 16. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras a tomar posesión de ellas. Verso 17, mire lo que sucederá si no obedecieran al Señor. Dice, mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaré vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Verso 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que hoy le he puesto delante de la vida y de la muerte, delante de la bendición y de la maldición. Escoge, pues, la vida, que ya dijimos que es Cristo. ¿Para qué? Para que vivas tú y tu descendencia. El Señor le hablaba por las claras a su pueblo. Pongo delante de tuyo la vida y la muerte. Pongo delante tuyo la bendición y la maldición. Si me obedecieres y siguieres en mis caminos, tendrás la vida, tendrás la bendición. Pero si desobedeciereis, pereceréis, dice la palabra. Vamos a entrar más a la parte doctrinal de la salvación. La salvación se recibe por fe, dice la palabra de Dios. Efesios 2, verso 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Tres cosas destaca aquí este versículo con respecto a la salvación. Primero que nada, que es otorgada por gracia. Nosotros respondemos por fe. Y tercero, que es un don, un regalo de Dios para nosotros. Recibida por gracia, respondemos a esa gracia con fe, o sea, creyendo, y también dice que es un regalo otorgado por Dios. Otro aspecto que quiero que tengan en cuenta con respecto a la salvación, esto está en Romanos 10, versos 9 y 10. Aquí agrega otro indicio no menos importante que los anteriores. Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Aquí agrega otro requisito indispensable para la salvación, que es el señorío de Cristo sobre nosotros. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor
y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa, ¿para qué dice? Para salvación. ¿Y qué es lo que confiesa la boca? El señorío de Cristo. Yo hace poquito entendí esto y para mí es un punto muy importante en la salvación. Dios demanda de nosotros vivir bajo su señorío. Y cuando vivimos bajo su señoría, vivimos en obediencia a Él. Muchas veces cuestionamos o pensamos cómo pueden ser que muchas personas sean salvas y aún siguen viviendo como ellos quieren. Pero acá dice bien clara la palabra que se confiesa con la boca el señorío de Cristo para salvación y se cree en el corazón para justicia. El cristiano acepta la salvación como la liberación de la esclavitud y de la condenación, resultando en vida eterna de Dios y posicionándonos en el reino de los cielos. La salvación nos posiciona en el reino de los cielos. Todos los hombres estamos en un ámbito donde el Señor nos ha posicionado. Y vuelvo a repetir esta verdad una y otra vez en esta noche. Todos los que hemos sido salvados tenemos que conocer todos los beneficios, pero también todas las demandas que incluye el Señor cuando Él nos salvó. Los muchachos anoche leían un versículo que decía, que dice que el Señor nos salvó para que vivamos para Él. Esas son unas de las demandas que tiene la salvación del Señor. Otro punto con respecto a la salvación. Recién dijimos que el que cree recibe salvación. Es fundamental responder a la fe. En Juan 3:17 dijo que el que no cree ya ha sido condenado, simplemente porque no creyó en el Hijo de Dios. Yo creo que el creer en Dios también implica el arrepentimiento de nuestros pecados. Mateo 3, verso 2, Juan el Bautista comenzó su ministerio diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En ese mismo capítulo, el verso 8 dice: hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Jesús mismo comenzó predicando en Mateo 4, verso 17, y dice: después entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso está en Mateo 4, 17. Juan el Bautista lo anticipó, Jesús lo afirmó. El arrepentimiento para poder acercarse al reino. ¿Qué es el arrepentimiento? Lo entiendo con algo tan básico y tan simple. Arrepentimiento es volverse a Dios. Cuando yo peco, yo no estoy en Dios, yo me salí de Dios, yo estoy dándoles la espalda a Dios. Pero cuando la Biblia, el Señor demanda arrepentimiento, es volverme hacia Dios, volverme a ese ámbito donde hay sanidad, donde voy a poder ser direccionado nuevamente. Eso es lo que decía Jesús, lo que decía Juan el Bautista: dejen de vivir como ustedes quieran, vuélvanse a Dios para que puedan disfrutar de su reino. Por eso dije que el creer para salvación implica también arrepentimiento. Y nos lleva a un paso más y fundamental que lo mencioné recién, y es el señorío de Cristo en nuestras vidas. ¿Cómo poder vivir en el señorío de Cristo? En el señorío de Cristo vivimos una vez que hemos pasado por la cruz. En una conversación de Jesús con Nicodemo, le habla de una necesidad, la necesidad de nacer de nuevo. El paso por la cruz es la que nos da el nuevo nacimiento y el señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Juan capítulo 3, verso 3. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo,
que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo le responde, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le responde, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es necesario nacer de nuevo para ver y para entrar en el reino. ¿Qué es el nuevo nacimiento? ¿Cuál es la evidencia dentro de este ámbito de salvación que le estoy hablando de que una persona ha nacido de nuevo? ¿De que ha dado una decisión de fe? ¿Es una evidencia que se haya bautizado? Yo estoy seguro que Nicodemo era un hombre espiritual. Nicodemo creo también debe haber sido bautizado. Sin embargo, Jesús le dijo, te falta algo más, te falta nacer de nuevo. Y la evidencia de un nuevo nacido es que la naturaleza de Cristo comienza a manifestarse en su vida, comienza a manifestarse el señorío de Cristo en su vida, en su forma de hablar, en su forma de proceder. Hay una nueva naturaleza que se está manifestando en esa persona. No es con una decisión de fe, no es con el bautismo que se nace de nuevo, porque aquí se han bautizado miles de personas y hoy no están. Miles de personas han recibido al Señor en campañas evangélicas y hoy no están, porque le faltó ese paso de pasar por la cruz, de morir a su vieja manera de vivir para dar luz al nuevo nacimiento, a la nueva forma que Dios quiere que veamos. Por eso el Señor le insistía a Nicodemo, vos tenés que pasar por este proceso para poder ver y para poder entrar en el reino. Todo aquel que no pasa por la cruz para dejar su vieja vida no puede entrar en el reino, porque en el reino no hay nada corruptible. En el reino todo es incorruptible, todo es santo, todo es perfecto. Todo funciona en el reino porque todo es conforme al gobierno de ese rey que es Jesucristo. La evidencia de haber nacido de nuevo es una vida bajo el señorío de Cristo y guiado por el Espíritu Santo. Aún hoy usted y yo podemos observar creyentes, personas que creen en Dios, pero con un Cristo fuera, con un Cristo externo, con un Cristo que lo tenemos en la iglesia, pero nos vamos a casa y lo dejamos. Con un Cristo que no habita en nuestro interior, gobernándonos y llevándonos a hacer la voluntad del Padre. Una persona que ha nacido de nuevo se evidencia porque vive bajo el señorío de Cristo. Colosenses 3, verso 1. Le voy a dar algunas evidencias cómo vive un nacido de nuevo. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Una persona que ha nacido de nuevo constantemente busca las cosas eternas y del cielo y no las cosas terrenales. Dice las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Así vive un nacido nuevo. Verso 2. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Así vive un nacido de nuevo, escondido en Cristo. Él es todo para nosotros. Verso 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Otro indicio en el verso 5 de un hombre que ha nacido de nuevo, todos los días hace morir lo terrenal en él. Dice, haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias, que es idolatría, cosas las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Un nacido de nuevo todos los días pasa por la cruz, todos los días busca de dejar el hombre
y todo lo que no pertenece a Dios para vivir conforme a la voluntad de Dios. No ha nacido nuevo aquel que todavía miente, que practica el pecado, la hechicería, la brujería, que es idólatra, que es adúltero. Ese no ha nacido de nuevo. Tan solo hizo una manifestación externa, se mojó con un poco de agua, pero no se produjo el nuevo nacimiento, que es desde lo interior y se expresa en lo exterior. ¿Me está entendiendo, iglesia? ¿Saben las veces que presenté yo a las personas que yo bautizaba y le decía, acá hay 7 u 8 nacidos de nuevo, tan solo porque habían pasado por un bautismo? No entendía, no tenía la luz. Pero hoy entiendo que el nacido de nuevo expresa la naturaleza de Cristo cada día un poquito más. A medida que se le revela el señorío de Cristo, cada día tiene un poco más de Cristo en sus vidas. Verso 8. Continúa el trabajo del nacido nuevo. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No mientan los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual es conforme a la imagen del que lo creó y se fue renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué decía Juan 3:16? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos amó y envió a su Hijo? Para que seamos conforme a la imagen del Hijo. Lo mismo que está diciendo Pablo acá. Revestidos del nuevo, el cual a la imagen del que lo creó, y nos vamos renovando todos los días hasta el conocimiento pleno. Si usted lee detenidamente todo el libro de Efesios, los primeros 3 capítulos habla de lo que Dios ya hizo por nosotros. Pero el capítulo 4 al 6 habla de lo que usted y yo tenemos que hacer. Pasar por la cruz, morir, hagan morir las cosas terrenales, hagan morir al viejo hombre, dejen estas cosas que no son de Dios. Entonces, cuando nosotros nos ocupamos de nuestras cosas, porque previamente Dios ya ha hecho algo con nosotros, alcanzamos la plenitud que en Dios estamos buscando. Pero muchos se quedan en ese proceso. Leí hace un tiempo un libro de Paul Walker y me marcó porque él habla de los 3 estadios del cristiano. Aquel que recibió a Jesús como el Señor y se quedó ahí nomás. Habla de que el que entró en el proceso de la cruz, y habla del que llega a la plenitud en Cristo. Pero claro, aquí en medio está el proceso de cruz, está el proceso de muerte, que muchos no lo quieren atravesar. Entonces se vuelven y se conforman con el primer estadio: soy salvo y nada más, acá estoy, no me pidan más que esto. Yo sé que Dios me va a perdonar todos los pecados que hice, los que hago y los que voy a hacer. Pero el que entra en el proceso, ayudado por el Espíritu Santo, llega al proceso de plenitud para poder entender hasta dónde Dios nos salvó y nos llevó. Ese punto de plenitud acá que el apóstol Pablo dice que el que ya ha gustado de las cosas espirituales, es imposible que se vuelva a los otros estadios, porque lo que vivió acá es superior, porque lo que vivió acá lo cautivó, porque acá hay una plenitud que lo hizo todo en él. Pero claro, para llegar a este estadio donde empecé a entender todos los misterios de la vida, donde empecé a entender los por qué que tantos años le hicimos a Dios, primero tuvimos que pasar por la cruz. Primero tuvimos que vivir en ese proceso donde nuestra alma es santificada para llegar al punto donde la plenitud de Dios es el todo y en todo con nosotros. Cuando llegas a este punto de plenitud, es cuando has sido perfeccionado en el amor de Dios. No hay ningún temor que te pueda gobernar, porque ya has entendido que si tenés salud es porque Dios te lo dio. Si tenés enfermedad es porque Dios lo permitió. Si tenés escasez
Dios te lo ha permitido, si Dios te da abundancia, pero todo lo que vos estás viviendo es el Señor que tiene el control sobre su vida y vos vivís en obediencia, aunque no entiendas muchas cosas, pero sabés que estás completo en Él. Hay un punto de quiebre entre este estadio y el otro, y es el de Gálatas 2:20, ese versículo tan conocido, pero que a medida que lo vamos indagando, el Espíritu te da más, y te da más, y te da más, pero no para condenarte, para mostrarte que hay una realidad diferente. Dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, tiempo presente. No está hablando que fue ayer ni que va a ser mañana, no, está hablando del presente de Él. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo está diciendo, mi estado de vida continuamente es crucificado a mi voluntad, a mis sentimientos, a mi forma de ser, para que viva Cristo en mí. Dice, y lo que me toca vivir, porque estamos en esta tierra y sufrimos y vamos a tener aflicción y vamos a tener cosas que superar, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué es la fe del Hijo de Dios? La fe del Hijo de Dios es esa fe que se consumó en la cruz. Usted y yo podemos vivir un tiempo como vivió Pedro. ¿Se acuerda cuando caminaron por las aguas? Mientras él fijó su mirada en Jesús, iba todo pleno. Pero cuando quitó su vista de Jesús, él se hundió. Vivir en la fe del Hijo es vivir confiando y creyendo en todo lo que fue la obra de la cruz y me otorgó una eterna salvación. El autor de Hebreos dice que debemos poner nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cuándo consumó la fe Él? En la cruz. Cuando Él dijo consumado es, se consumó todo lo que se esperaba de Él, todo lo que se dijo de Él a través del Antiguo Testamento. Y cuando Él dijo consumado es, esa fe, lo que esperaron, lo que anhelaron en Él se cumplió y se estableció. Y no solamente eso, sino que dice que el que vive en la fe del Hijo está posicionado en los lugares celestiales. Vivir en la fe del Hijo es vivir en la realidad de Dios, en todo lo que Él conquistó, todo lo que Él dio. Pero eso no se entiende y no se ve en este estadio, mucho menos se ve en este. Eso se ve acá en la plenitud. El entender que somos más que vencedores porque Él ya venció. El entender que si me toca vivir escasez, me toca vivir en abundancia, Cristo sigue estando en mí y Él está al control de todas las cosas. Y que si tengo que enfrentar un diagnóstico adverso, Él está conmigo. Y si tengo que partir, Él está conmigo. Él es todo en mí, Él es el todo y en todo, como dice el apóstol Pablo. Se da cuenta todo lo que nos falta entender, lo que nos falta que se nos revele de lo que fue dado en la cruz para cada uno de nosotros. No nos salvó solamente para un cielo o un infierno, Él nos salvó para una vida abundante. Dice, para que ríos de agua viva corran en nuestro interior, para que podamos entender todos los misterios de la vida aquí en la tierra. Vivir en la fe del Hijo, para llegar a ese pleno conocimiento de todas las cosas espirituales. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses. Perdone que los haya aburrido con tantos versículos, pero hay tanta riqueza en esto para poder descubrir. Colosenses 3, verso 11. Dice el apóstol Pablo, donde no hay judío ni griego, está hablando en Cristo, ¿no? Circuncisión e incircuncisión, no hay bárbaro ni escita, no hay siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Llegar al punto de entendimiento de la plenitud de Cristo en nosotros, la plenitud de la salvación en nosotros, es saber que ya no hay género,
para Dios. Somos iguales los hombres como las mujeres delante de Dios. Y Él ha formado en nosotros el todo de todo. En este estadio la comprensión de las cosas espirituales se hace más claro. Nuestra mente ya ha sido transformada a la mente de Cristo. Por lo tanto, comprendemos y entendemos a diario la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Hay tantos versículos que hablan de su plenitud y de ese estadio al cual Dios anhela que lleguemos. Efesios 3:19, la oración de Pablo, que podamos conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. ¿Para qué? Para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Esa es la voluntad de Dios, que lleguemos aquí a la plenitud de Dios, donde entendemos todas las cosas. Juan 1, verso 16, dice, porque de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. Dice la Biblia que usted y yo somos transformados de gloria en gloria. Al poder mirarlo a Él, somos transformados de gracia en gracia, de gloria en gloria en nuestras vidas. Colosenses 2, verso 9 y 10, dice, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la deidad de Dios. Y vosotros, o sea nosotros, usted y yo, estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Esta plenitud de que te estoy hablando, iglesia, solamente es luego que pasaste de la cruz. Luego que pasaste de la cruz, la realidad de Dios se ve diferente. Los que estaban en el Jordán no podían dimensionar en su mente lo que era la tierra prometida. Cuando estaban de este lado del río podían solamente imaginarlo, pero luego de atravesar el río pudieron verlos con sus propios ojos. Del mismo modo, la plenitud de Dios es así en nuestras vidas. Cuando atravesamos la cruz podemos verlo, podemos contemplarlo, y esa plenitud nos llena y saca toda duda de nuestros corazones. Se nos revela lo temporal y lo fugaz que es la vida, y se nos revela lo eterno. Otros días hablaba yo con un hermano y decía, ¿cómo poder discernir algunas cosas espirituales? ¿Cómo poder entender el nuevo pacto? ¿Cómo poder entender y diferenciar lo terrenal de lo eterno, lo temporal de lo eterno? Y solamente cuando Dios te lo revela. Yo te puedo hablar mil cosas de mi experiencia con Dios, pero hasta que vos no la tengas, no lo vas a contemplar y no lo vas a ver y no se va a formar una convicción interna tuya. Pero todo eso será el resultado de una demanda, será el resultado de una búsqueda, será el resultado de tiempos con Dios, será el resultado de un corazón quebrantado delante de Él, será un tiempo de manifestar hambre para que Él nos sacie, será un tiempo de manifestar sed para que Él te sacie. Hay un piso que pagar, hay un trabajo que hacer, y no para ser salvo, sino para entender la plenitud y lo constante y abundante que es esa salvación que hemos recibido. Yo te invito a ponerte de pie en esta noche. Voy a invitar a los músicos que pasen. Vuelvo a repetirte, solamente en el último estadio de plenitud se entienden cosas que antes no hay respuestas. No sé en qué estadio está usted, hermano, pero Dios lo sabe. No sé cuál es su comprensión de lo que se le ha otorgado. No sé la dimensión de que usted puede entender de lo que se le ha entregado y lo que se demanda. Pero yo oro al Señor que Él se les revele. Oro al Señor que Él les dé entendimiento de la salvación, porque la salvación es espiritual y solamente se entiende desde lo espiritual. Simplemente yo en esta noche
he querido mostrarle un camino. Dice la Biblia que tenemos un destino de gracia. Y yo te aconsejo, no te quedes simplemente con ser salvo. Experimenta a Dios, vívelo día a día, búscalo. Porque el que va a Dios con un corazón contrito y humillado, dice Él, no lo desprecia, no lo deja afuera. Es una cuestión de decisiones, es una cuestión de prioridades. Pero la realidad de Dios del cielo puede ser posible aquí en la tierra en la medida que nos incrementamos en el conocimiento de la persona del Señor. Ese estadio de plenitud es el estadio donde Dios, donde Cristo es el todo en todo. Pareciera un juego de palabras, pero si te pones a meditar es el todo en todo. Recordaba las palabras de Salomón, ¿no? Un hombre que lo tuvo todo aquí en la tierra, un hombre que tuvo todo lo que usted y yo podemos anhelar en lo natural. Sin embargo, él finaliza sus días dando un discurso y dice: el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque Él es el todo en la vida del hombre. El hombre más sabio de la tierra dijo esto en el final de sus días: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo en la vida del hombre. Dios es el todo. A modo de resumen, hermanos, la salvación es un regalo que se nos ha otorgado con todo el amor de Dios. Y este regalo, usted y yo lo necesitamos más que nunca. A veces nos regalan cosas que no necesitamos, ¿no? Pero este regalo de Dios, usted y yo lo necesitábamos. Y era un regalo establecido con todo el amor del Padre. Mi tarea es recibir ese regalo, abrazarlo, conocerlo, cuidarlo, disfrutarlo, porque es un regalo eterno y costó la vida del Hijo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta salvación tan grande, Señor. Gracias por este favor inmerecido sobre nuestras vidas, Señor. Señor, gracias porque cuando estábamos muertos en delitos y pecados, tú nos miraste con amor eterno, Señor. Tú nos elegiste para darnos salvación, Señor. Padre, yo oro en esta hora, Señor, para que cada corazón que te está escuchando en esta noche le sea revelado todos los beneficios y todas las demandas de esta salvación tan grande. Que podamos conocer todo lo otorgado en la cruz, pero también podamos conocer todo lo que esperas de cada uno de nosotros, conforme a la luz que nos estás dando, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, sácanos de esos estadios de comodidad, de esos estadios de querer quedarnos estancados y no atravesar en los procesos de cruz, Señor. Padre, que el Espíritu Santo ponga el querer como el hacer en cada uno de nosotros, cada día para hacer tu voluntad, Señor. Cada día para producir frutos de justicia para ti. Señor, anhelamos estar en ti y tú en cada uno de nosotros y ser recíprocos a ese amor recibido, Padre Santo. Señor, en el nombre de Jesús, que todo aquel que escuche este mensaje pueda tener una comprensión desde la obra del Espíritu Santo en su vida. Que no sea tan solo palabra ni versículo que hemos escuchado por años, sino que podamos profundizar en ese amor tan grande, en ese amor que es más fuerte que la muerte, Señor, en ese amor que ha vencido, por lo cual somos más que vencedores en aquel que nos ama, Señor. Señor, en esta noche nos rendimos a ti, Señor, en agradecimiento, en voluntad, en pensamientos, para que sea la obra concluida en cada uno de nosotros y esa tarea que tú has comenzado sea completada en el nombre de Jesús.
al Señor por unos segundos.